En la continuación del estudio de la historia de la cristología, vamos hoy a la parte final de la época moderna y contemporánea. Vamos a estudiar algunos par de teólogos todavía del siglo XIX y luego pasaremos al siglo XX. David Strauss y Red son dos teólogos importantes del siglo XIX que escribieron sobre la vida de Jesús, libros de la vida de Jesús. Y lo que ellos hacen es acercarse al Nuevo Testamento y descubrir al Jesús de los Evangelios del Nuevo Testamento desde la perspectiva de la crítica literaria. Según ellos, el Jesús de los Evangelios no es el Jesús histórico, sino un personaje, otro personaje, irreal, idealizado por la comunidad de fe, que le llaman post-pascual. Las ideas vienen después de los acontecimientos. Con este planteamiento se abre lo que se conoce como la búsqueda del Jesús histórico, en este caso la primera búsqueda del Jesús histórico, como uno de los conceptos más relevantes de la cristología moderna. Se hace diferencia entonces entre el Jesús de la fe y el Jesús histórico. El Jesús de la fe es el Jesús del querigma, el Jesús que se predica, y el Jesús histórico es otro que hay que buscar, pero los evangelios no son la fuente. Strauss desarrolló el concepto de desmitologización de Cristo, dando a entender que los relatos de los evangelios son un ropaje mitológico del que hay que deshacerse para encontrar al verdadero Jesús histórico. Los mitos son un obstáculo, en este caso, para estos teólogos. Son un obstáculo a descubrir al Jesús histórico. Se hace énfasis en que el Jesús de los evangelios es un personaje idealizado por los discípulos después de los acontecimientos de la Pascua. Por supuesto, la resurrección no forma parte de esos acontecimientos, que también es parte del mito. Pero hay una desmitologización aquí. Más tarde hay otra en el siglo XX. Hablaremos de esa otra desmitologización. Pero en este caso la idea es deshacerse, quitar completamente los mitos para tratar de encontrar al Jesús histórico. Bueno, pasamos al siglo XX y aquí el personaje sobresaliente es Karl Barth, por supuesto. Karl Barth y la cristología. ¿Qué decía él? La figura de Karl Barth se agiganta de nuevo, prácticamente en todos los temas. ¿Qué decía él sobre la persona de Cristo? La teología liberal clásica se vio obligada a evaluar, a reevaluar su cristología por causa de Barth, quien dirigió su retorno a la teología académica, que la teología académica retornara al Cristo de las Escrituras, al Cristo de los Evangelios, al Cristo del credo de Calcedonia. ¿Cuáles son los puntos sobresalientes de Barth? En cuanto a la encarnación, Barth afirmaba la declaración bíblica, el Verbo se hizo carne, que ese es el centro de la doctrina cristológica. Dios se hizo hombre, el auténtico Dios se hizo auténtico hombre. No hay lugar a dudas respecto a la encarnación. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En ese sentido, Barth es seguidor de Calcedonia. La impecabilidad de Cristo, otro tema que él desarrolla, la teología liberal había redefinido la doctrina de la impecabilidad de Cristo, reduciéndola simplemente al hecho de que Jesús tenía la plena conciencia divina, o al hecho de que estaba sintonizado con la voluntad de Dios. Barth retorna a la doctrina bíblica de la impecabilidad tal y como había sido enseñada a través de los siglos por la Iglesia. La concepción virginal. Barth rechaza las ideas liberales que descartaban las obras milagrosas en la vida de Jesús. Empieza por afirmar la concepción virginal de Jesús y de hecho afirma los milagros, sobre todo la resurrección. Por eso es que Karl Barth es tan importante como un teólogo post-liberal. Hay una especie de existencialismo post-barthiano. Barth hizo énfasis no tanto en la objetividad de la búsqueda del Jesús histórico, que provenía del racionalismo de la modernidad, sino en la realidad de la experiencia existencial de su persona. Esto produjo un movimiento posterior que
que hizo énfasis en eso, en lo existencial, pero llegó incluso a negar lo real o lo objetivo. En esta línea están teólogos como Bullmann y Tillich, entre otros, aunque Bullmann se distanció bastante de las ideas ortodoxas de Barth. Y ahora veamos un poco a Bullmann. Bullmann es un erudito del Nuevo Testamento que escribió varios libros. Los dos más famosos son Teología del Nuevo Testamento y el otro, Jesucristo y mitología. En estos desarrolla él otro concepto de desmitologización. Él sigue pensando que el Cristo de los Evangelios no es el Cristo auténtico y está todavía en eso de la primera búsqueda del Jesús histórico. Pero no descarta los mitos, es decir, los mitos no son un obstáculo para encontrar a Jesús, sino son una ayuda. Los mitos son una forma en que ayudan al creyente a conectarse, digámoslo así, con la deidad o con la figura de ese Cristo idealizado. A diferencia de Strauss y de Brede, Bullmann no descarta los mitos, los utiliza, son medios para llegar a, son formas de transmitir verdades más allá de lo simplemente cercano, real. Es un instrumento retórico para enseñar verdades acerca de Cristo en este caso, ¿no? Son una ayuda para la fe. Bueno, llegamos a lo que llamaríamos un tercer periodo cristológico, a partir de la segunda mitad del siglo XX, y el personaje clave aquí es el teólogo católico Karl Rahner. Karl Rahner escribió un artículo en el año 1951 en conmemoración de los 1500 años del Credo de Calcedonia. Y él escribió un artículo que se llamaba Calcedonia, final o comienzo. Y él decía que el Credo de Calcedonia era el final de las controversias cristológicas del primer siglo, pero que no debería ser la última palabra, sino que debía dar lugar para una nueva cristología. Y que está empezando justamente ahí. Es una cristología que tiene un fundamento ya no tanto en la teología liberal clásica, sino viene con otros conceptos. En términos cristológicos, eso significa que el credo de Calcedonia debe ser punto de partida para mayor reflexión cristológica. El credo no debe considerarse como algo final y absoluto que no pueda mejorarse. El nuevo enfoque de Rahner es un redescubrimiento de la humanidad de Cristo, la cual, según él, ha sido oscurecida por el enfoque ontológico de la cristología a partir del Concilio de Calcedonia. Rahner fue el teólogo católico más influyente en el Concilio Vaticano II. De manera que aquí comienza la respuesta o la propuesta de una cristología desde abajo. El principal exponente de esta cristología desde abajo es un discípulo de Karl Rahner que se llama Hans Kuhn, muy conocido. Kuhn hace eco de las palabras de Rahner y recoge ideas del liberalismo clásico, sí. No son tan evangélicos en el sentido en que nosotros decimos, pero están estudiando a Cristo de otra forma. Praxeológicamente, desde abajo, es eso desde abajo, desde la humanidad de Cristo, usando los evangelios como fuente, como base. Bueno, llegar a Cristo desde abajo significa despojarse de esas concepciones filosóficas acerca de la deidad de Cristo. Lo que Kuhn propone es entonces un nuevo acercamiento a la cristología. Los teólogos latinoamericanos de la liberación parecen tomar ideas de aquí y hablar así de Cristo en su cristología liberacionista. Ahí aparecen personajes como John Sobrino, Leonardo Boff, que son los cristólogos más importantes, que hacen un acercamiento. Lo praxeológico tiene que ver con lo que hace Jesús, sí, pero con la lucha para liberar a los oprimidos, a los pobres, y las buenas nuevas a los pobres. Entonces, la praxis es una praxis liberadora. Y Jesús es el ejemplo de eso. Así se acercan a Jesús. Este es un acercamiento desde abajo.
que ha causado problemas, por supuesto, porque como que se pone en duda la deidad de Cristo y solo se subraya la humanidad. Ese es un riesgo que se corre. Laurent Boff es otro de los teólogos que ahora ya no está tanto en eso, pero afirma más o menos las mismas cosas, ¿no? En la medida en que Cristo tomaba conciencia de su misión y su compromiso con los pobres, en esa medida se consideraba Dios. Un poco a la idea liberal del título de Dios que se fue ganando por la gran obra que hizo. The Jesus Seminar es un tercer periodo cristológico, en cierto modo. Es actualizar la búsqueda de Jesús histórico. The Jesus Seminar realmente es teología liberal, pero poniéndola al día. Buscar a Jesús de nuevo. Las conclusiones, las presuposiciones son más o menos las mismas y las conclusiones son más o menos las mismas, pero la forma en que se acerca es diferente con las nuevas herramientas que tienen. Ahí los personajes son Robert Funk y John Dominic Crossan, que son eruditos del Nuevo Testamento, y ahora hay un grupo que se llama The Jesus Seminar. Con este esfuerzo académico se busca rescatar la búsqueda del Jesús histórico a una nueva generación de eruditos. Se escribe un libro que se llama Los 5 Evangelios, porque agregan el Evangelio de Tomás como un evangelio, como si fuera canónico. Hay una búsqueda evangélica de Jesús histórico, un acercamiento evangélico, digamos, de teólogos famosos, muy influyentes en el mundo contemporáneo. N.T. Wright es uno de ellos, Larry Hurtado es otro, Richard Bauckham es otro. Dos de ellos son británicos, uno es norteamericano, que están elaborando las raíces judías del cristianismo, las raíces judías de Jesús, y tratando de recuperar desde los evangelios. Se confía en los evangelios son auténticos libros históricos o libros que tienen la historia, y se confía y desde ahí se busca ese Jesús. Y algo de eso está sucediendo en el mundo evangélico de América Latina también. Algo de eso está en la FTL con teólogos como Samuel Escobar, que ha escrito un poco sobre cristología, así como desde abajo, pero evangélica. Cristología evangélica desde abajo, para diferenciarla de la teología liberal clásica. Bueno, terminamos, nos llevó un poco más tiempo esto, pero terminamos la doctrina, la historia de la doctrina de la cristología. Es muy amplia, es la doctrina más desarrollada de todas. Y sigue, pero por aquí lo dejamos ahora.